Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta, su primera clase de la cuarta unidad. Recuerden que ya estamos en la última unidad, así es que por favor ponerse las pilas y no descuidarnos, ¿ya? Vamos a compartir el tema que vamos a ver esta noche. Sí les ruego su participación, por favor. Listo. A ver, me van a avisar ustedes si por ahí se visualizan. Reproducción Sí, de listen. los seres vivos. Gracias, Jaime. Jaime, usted mismo, ¿sí me ayuda leyendo, por favor, cuál es el objetivo de la clase? Ya. Tema, reproducción en los seres vivos. Objetivo, escribir una reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su importancia para una supervivencia y diversidad de las especies. Ya, muchas gracias, Jaime. Listo, entonces tenemos como tema principal la reproducción de los seres vivos, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la reproducción es un proceso biológico, ¿verdad? Que nos permite la creación de nuevos organismos, de nuevos individuos. Siendo la principal y conocida, de pronto ustedes ya han escuchado, hay dos modalidades o dos tipos de reproducción, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? ¿Han escuchado ustedes de pronto? ¿O han leído? Sí, sí. ¿Cuáles son esos dos tipos? La reproducción sexual y asexual. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, hay dos tipos, ya mencionó la compañera, ¿no? La sexual, o también se la conoce como vegetativa, y la reproducción sexual o generativa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de todo ser vivo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función de todo ser vivo? Primero, ¿qué pasa? La reproducción. Ajá. La reproducción sexual. Nacer, crecer. Eso, ¿verdad? Ese es Sí. el sistema funcional de todo ser vivo. Nace, crece, Nace, se crece, se reproduce reproduce. y Muere. muere. Ya, muy bien. Entonces, nosotros conocemos, como ya lo mencionó la compañera, dos tipos de reproducción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Básicamente consiste en originar nuevos seres, nuevos individuos, ¿verdad? Todos los organismos poseen esta capacidad. Sí, solo depende de qué. Si es sexual, ¿de qué dependerá? De un macho. Ya, muy bien. De un macho y una Y hembra. hembra, Hembra. ¿verdad? Listo. Vamos a ver en qué consiste todo esto que está preparado. Listo. Acá tenemos los tipos de reproducción, ¿no? Tenemos sexual, ya mencionó la compañera, un macho y una hembra. Sí, ¿qué factores han sabido intervenir aquí? Tenemos en este caso las Un ADN. funciones, el ADN. ¿Qué será el ADN? A ver, ¿quién me se acuerda? ¿Qué será el ADN? La prueba de pase la paternidad, sabe si es suyo o no. Ya, muy bien, es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué le hacen esa prueba de paternidad? Porque se necesita saber qué caracteres genéticos hereditarios posee aquel individuo, ¿sí? Como dice la compañera, para saber si es el papá. ¿Por qué? Porque ahí están los caracteres genéticos, ¿sí? Ahora, acá en la reproducción asexual, ¿qué tenemos? Obviamente hay ADN, pero es de forma diferente, ¿sí? O, bueno, al contrario, en sí es idéntico, en este caso es idéntico, entonces no hay variabilidad genética, ¿sí? A esta se la conocía como asexual o vegetativa.
vegetativa. Vegetativa. Eso, ya, muy bien. Y ya, nosotros lo conocemos como reproducción sexual. ¿Qué decíamos que necesitamos? Una hembra y un macho. Bueno, Macho, género sí. femenino y masculino. Masculino, Miren, acá tenemos masculino. que en el caso de la mujer o el género femenino o hembra, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? De un óvulo, ¿verdad? Óvulo. Y en el caso del macho, un Espermatozoide. Espermatozoide. ¿sí? Esperma Para, también. exactamente, ¿para qué nos sirve eso? ¿O cuál será la acción que realiza? Una vez que hay la unión de estos dos, ¿sí? Nos va a Para dar formar origen. un cigoto. Exactamente, un cigoto y pues proceder al proceso de la fecundación. ¿Sí? El ¿Qué es embrión. la fecundación? ¿Qué saben de eso? ¿Qué es la fecundación? Donde se forma el niño. Ya, es la unión en este caso de dos gametos. ¿De cuál? Del óvulo y del espermatozoide. Estos dos se fusionan, ¿sí? Se fusionan y van a dar origen a un cigoto o una célula en este caso, o una célula, Sí. ¿sí? Se Entonces, al forma un final, embrión para formar un bebé. ya un nuevo ser, un nuevo organismo o individuo, ¿sí? ¿En qué caso nosotros conocemos este tipo de fecundación? ¿En qué reino será? En el reino animal. Muy bien, en el reino animal. Ellos, bueno, nosotros, porque nos incluimos, se distinguen de estos dos tipos de fecundación. Ya, nosotros dentro de este vamos a encontrar dos tipos de fecundación, ¿sí? Se trata de la fecundación interna y de la fecundación Externa. externa, ya, muy bien. Listo. Entonces, aquí, ¿quién me ayuda a leer este recuadro que dice de la fecundación externa? A ver, ¿quién me Yo ayuda a le leer? leo. Vamos, Rocío, adelante. La fecundación externa. Fuera de los organismos es al azar. Ranas, esponjas, medusas y mayoría de peces. Fecundación interna dentro de la hembra, mamíferos, aves, reptiles, salamandras, insectos, algunos gusanos, pulpos, moluscos. Ya, muchas gracias. Miren, entonces, dentro de la fecundación conocemos dos, interna y externa. ¿Ya? En la fecundación externa, ¿qué nos dice? Eh, Básicamente es un proceso, aquí en la imagen nos indica un proceso acuático, ¿verdad? Es distinto del tipo de fecundación interna, porque en este caso no hay contacto directo entre los progenitores. ¿Listo? Entonces, en este caso, el macho y la hembra liberan sus óvulos y espermatozoides en el agua de forma simultánea. Entonces, de este modo es allí donde ocurre la función de de los dos gametos, ¿sí? Y la otra, que es la fecundación interna, ¿sí? Que este lo realizan todos los animales terrestres y ocurre en este caso dentro de los órganos de uno de los progenitores. En este caso, ¿dentro de qué órgano será? ¿Quién me dice? En el caso de las personas, a ver. En el útero. Ya, muy bien, el útero, ¿verdad? Listo, ahí tenemos un ejemplo, lo acaba de mencionar la compañera. Ya, y dentro de estos tipos de fecundación, nosotros también, el reino animal, según su clasificación, encontramos nosotros aquí tres tipos, ¿verdad? Los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Bajo qué proceso? Hay un proceso que se denomina la meiosis, ¿sí? Que es un tipo de reproducción celular. ¿Ya? En este caso tenemos nosotros los ovíparos, ¿sí?
¿Qué dicen? Nacen de huevos. ¿Qué más saben ustedes de la reproducción de los ovíparos? ¿O qué ejemplos me pueden dar? Que tiene un proceso de una fecundación interna, pero su nacimiento es externa. Ya, muy bien. Entonces se producen en este caso en algunos reptiles. Podemos también encontrar en las aves, ya vimos en los peces, ¿sí? En este caso, ya mencionó la compañera, y que consiste en que el macho introduce el espermatozoide en el interior, en este caso, de la hembra. Es decir, que la fecundación es interna, pero ya más tarde, ¿qué pasa? Deposita los huevos ya fecundados, puede ser en el agua, como vimos en la imagen anterior, ¿ya? Listo. Otra tipo de reproducción tenemos los vivíparos, ¿sí? ¿Qué conocemos nosotros o qué características conocen sobre el tipo de reproducción de los vivíparos? Que los vivíparos son, Son los que nacen del vientre de una madre, profesor. Ya, muy bien. que, ¿Sí? ¿Qué más? que los vivíparos son su fecundación interna y se mantienen a sus hijos a través de leche materna. Exactamente, es decir, que son mamíferos, ¿verdad? Ya, y por último tenemos acá los ovovivíparos, ¿sí? ¿Quién me lee este texto de aquí? Nacen perdón, esperen, licenciado. Nacen del huevo y luego pasan un tiempo de gestación dentro de la madre. Ya, muchas gracias. Entonces, la fecundación se realiza en el interior de la hembra y el embrión a lo largo de su desarrollo queda dentro de la madre, al igual que en este caso los vivíparos. Pero nos dice que está encerrado en un huevo, ¿sí? Por lo que no intercambia sustancias. Entonces, cuando crecen, ese huevo se rompe, ¿sí? Y la hembra pare a su nuevo organismo, ¿sí? Ese es el tipo de reproducción de los ovovivíparos. Aquí, por ejemplo, tenemos los koalas, tenemos los ornitorrincos, ¿sí? También los canguros, profe. Ya, muy bien, exactamente. A ver, mira, acá tenemos ya la reproducción asexual. ¿Qué dice? La reproducción asexual de los organismos unicelulares, que quiere decir que solo tienen una sola célula, como por ejemplo las bacterias, los protozoos y algunas algas. ¿Sí? Eh, en esta reproducción asexual, nosotros conocemos que la reproducción de un ser vivo prácticamente se desarrolla a partir de la célula o un grupo de células, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar una subdivisión que la tenemos ahí en pantalla que se denomina como bipartición, gemación y esporulación. ¿Listo? Entonces, a este fragmento, este tipo de división, también se la conoce como fisión, perdón, binaria o múltiple, ¿sí? ¿Qué nos dice? El núcleo se divide en dos y después la célula se divide en dos del mismo tamaño. Sí, puede realizarse eh, en un individuo completo, ¿sí? En este caso se denomina paramesio y longitudinal, ¿ya? Ya. Acá tenemos la gemación que nos dice, el núcleo se divide en dos,
uno se desplaza hasta la membrana y forma una yema que se separa, formando dos células de distinto tamaño. Esta ha sido la gemación. Entonces, este es otro tipo de reproducción asexual que se reproducen algunos seres como la hidra, no sé si han escuchado, las esponjas, ¿sí? Y los cnidarios, ¿ya? Y el otro tipo de reproducción que tenemos es la de esporulación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? El núcleo se divide repentinamente y se rodean de membranas formando células llamadas esporas. Entonces, en este tipo de reproducción asexual, como ejemplo podemos citar que se produce en los hongos, ¿sí? Y en algunas plantas que da origen o se centra en la formación de esporas. Listo. Otro tipo, nosotros lo conocemos, o si es que no lo conocíamos, lo vamos a ver ahora. Tenemos la partenogénesis, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Que se origina un organismo haploide a partir de un óvulo no fecundado, ¿sí? En este caso dice que es común en las abejas y las hormigas. ¿Ya? Entonces, en este tipo de reproducción se desarrolla en un organismo a partir de una célula, ¿sí? Esto nos dice que es a partir de una célula sexual, ¿sí? Pero que esta no es fecundada, ¿sí? Como ejemplo, aquí se han citado algunos insectos. En ellos se puede dar origen a este tipo de reproducción de parentogénesis. ¿Ya? Y también tenemos el otro tipo de reproducción que se denomina fragmentación. Como ejemplo, aquí se ha citado de la estrella de mar. Miren, esta de aquí, al momento que se fractura, ¿sí? Pasa por un proceso de, en este caso, de regeneración y da origen a un nuevo ser. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos lo que es el tema de los dos tipos de reproducción. A este tipo de reproducción asexual, ¿con qué otro nombre lo conocemos? ¿Cómo se llamaba también? ¿Asexual Asexual. o vegetativa? ¿Y la célula y Vegetativa. la reproducción sexual? ¿O? Vegetativa. No. La célula asexual es la o vegetativa. La célula, la reproducción sexual es o generativa. ¿Ya? ¿Alguien que desee participar? Eh, bueno, acá tenemos otro tipo de reproducción. Miren, esta es la última que nos queda, ¿sí? Se llama apomixis. Este tipo de reproducción asexual es por medio de semillas, ¿sí? En este caso, sin meiosis ni fecundación. Los individuos son genéticamente idénticos a la madre, ¿sí? Al producirse la dispersión de las semillas, no compiten entre ellas o con ellas. ¿Ya? Entonces, esta es la última tipo de reproducción asexual que lo realizan las plantas. ¿Ya? Acá tenemos alguna diferenciación de la reproducción sexual y asexual. En este caso sexual se necesita de dos individuos. Ya lo dijimos, hembra y macho. ¿Sí? En este caso la reproducción asexual se necesita de un individuo. ¿Ya? La fecundación en sexual nos dice que fecundación de dos células reproductoras llamados gametos. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos gametos? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman esos gametos? Para la reproducción sexual, dicen, o Sexual, sexual. sexual. ¿Qué se Para necesita? de un macho y una hembra. ¿Ya? ¿Y qué pone el macho? El espermatozoide. ¿Y la hembra?
los óvulos. Ya, muy bien. Listo. Entonces, en la reproducción sexual dice que dos células no reproductoras no existe fecundación ni gametos, ¿sí? En lo sexual nos dice las nuevas células mantienen diferencias entre ellas y sus progenitores. Que hablábamos aquí de la información genética, el ADN. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que tiene que tener la información de los progenitores, ¿no? En cambio, acá nos dice, las células son clones entre sí y sus progenitores limitan expectativas de supervivencia para la especie. A ver. En este caso tenemos también en la sexual, dice es la forma más extendida e importante de la reproducción, ¿sí? Ya que si no hubiese, si el ser humano en este caso no tuviera la capacidad de reproducirse, ¿qué pasaría? Nos extinguiríamos, ¿sí? Ya no habría continuidad de vida. La reproducción asexual dice ocurre preferentemente en vegetales y organismos unicelulares, ¿como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Están ahí? Listo. Hasta aquí tenemos entonces esta clase, estimados estudiantes. Me gustaría saber si es que tienen dudas, preguntas. ¿No? Listo. Entonces, voy a proceder a mostrarles. A ver, por acá. No sé si alguien ya ha ingresado a la plataforma. A ver. No, estoy Alicia. Yo no todavía. Listo. Bueno, No todavía, entonces, licenciado. bueno, les comento de antemano, ¿no? Aquí la tarea ha sufrido un pequeño cambio. Y ahí sí podemos apreciar, ¿no? Miren, estudiantes. Aquí nosotros tenemos una sopa de letras, o crucigrama, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿ya? Donde nosotros tenemos que encontrar estas palabras que están aquí. En el teléfono suele salir en la parte inferior, ¿no? Entonces tenemos que encontrar profase, metafase, anafase, telofase. Entonces ustedes me van a ayudar a observar en donde dice profase. ¿Están observando? ¿Ya la vieron? No, todavía. Sí, licenciado, de la derecha hacia la izquierda en la tercera. Ya aquí, Profase. Eso ahí. muy bien. Tenemos metafase, vamos a buscar metafase. Ayuden a observar rapidito antes que se acabe la hora. Metafase. Dios Sí, bendice. licenciada, está cruzada la primera, de la M hacia abajo. La primera. Ah, La Dice ya. primera, la M. Metafase. Miren. Tenemos anafase. Vamos a buscar. Ana. Aquí está, miren. Anafase. Pues más tenemos telofase. ¿Ves? Aquí está. Ya la encontré. Telofase. Miren, listo. Y automáticamente se califica. ¿Ya? ¿Qué les parece esta tarea? Los que realizan en celular, por favor, tener mucho tino al momento de pasar el dedito por donde está la frase. Fijarse mucho, por favor, para que vaya por la parte que corresponde hasta donde es, ¿no? Aquí en el computador es un poquito más fácil. En el teléfono es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer. Ya está científicamente comprobado. ¿Listo? Entonces, esa es la novedad que les quería mencionar respecto a la tarea. Ahora me voy a las preguntas de la clase en vivo. Vamos a realizar, a comenzar el intento.
Listo. Tenemos tipo de reproducción asexual caracterizada por la división de un cuerpo en dos o más partes. Esta se conoce como gemación, fisión binaria y múltiple o fragmentación. ¿Cuál consideran ustedes que es correcto? ¿Será gemación? ¿Están ahí? Sí, ¿Será? licenciada. Yo le voy Gracias. por gemación. Están en la divino. Fisión binaria y múltiple. ¿Ya? Fisión binaria y múltiple. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Partenogénesis es un tipo de reproducción sexual, ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula asexual o gameto, pero que está sin fecundar. ¿Cuál será? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? A ver. Yo Parentogénesis. falso le veo, licenciada. Falso, falso, porque este es un tipo de reproducción asexual, y aquí nos dice sexual, ¿sí? Entonces es falso. ¿Listo? Entonces terminamos el intento. Enviamos todo, confirmamos. Listo, miren, ahí tenemos la nota. Me voy a regresar para que ustedes observen, o sus compañeros que no pudieron asistir a la clase, observen cuáles serían las respuestas. ¿Ya? Ahí lo tienen, estimados estudiantes. Les agradezco mucho por su asistencia, por su participación. Cualquier duda, cualquier inconveniente, tienen nuestros números de teléfono, lo pueden hacer, ¿sí? Los que de pronto tengan alguna observación, duda, pregunta antes de finalizar la clase, lo pueden hacer en este momento. Bueno, yo les pregunto. Regálenos un punto, Liz. A ver, vamos a ver. A ver. Me escriben por interno. Me van a escribir, si tienen mi WhatsApp, me van a escribir el nombre y el curso, ¿sí? Entonces me dicen participé en la clase y yo ya les registro, ¿ya? Porque ya se me acaba el tiempito. A que su nos WhatsApp da. personal, licenciada. Al personal, al institucional, donde ustedes gusten. ¿Por qué no tengo su número? Una pregunta. Yo no tengo, licenciada, su nombre. No tienen mi número. A ver, anoten. ¿Tienen esperito a la mano? No, al grupo, profe, mándele. Al chat. Ya les voy a... sí, Sí, al tienen. A chat ver, para el que confirmar. tiene... El que tiene Aunque yo sí que lo tengo. Dicta, licenciada, rapidito. 09 ¿Ya? 85 ¿Ya? 67 67 sí 17 17 43. 43. Ya, ese es mi número 09 personal. En el 09 caso de que les pase algo, no les conteste al otro, ya saben mi número personal, ¿listo? Ahora les pregunto, ¿si van a participar en el bingo ustedes? ¿Del bingo? Ya compramos nosotros. Ya, pilas, entonces nos vemos el sábado en el Facebook Live y les deseo los mejores de los éxitos y que Pero no sé todos... cómo. ¿Perdón? No sé cómo es, Liz. Ya, lo vamos a transmitir por Facebook Live. Usted si tiene Facebook, simplemente se conecta al link que vamos a enviar al grupo, se conecta, escucha. Es como un juego normal, solo que virtual, ¿no? Entonces debe escuchar. Pero, ¿qué es Facebook Live? Yo no tengo el Live. ¿O es el mismo Facebook? Es el Se le mismo descarga Facebook. nomás. No, es el mismo Facebook, solo que se le conoce como Live porque es en vivo. Eso significa live, vida, vivo.
Ya, entonces, por eso lo conocemos así, no es que tienen que descargarse otro Facebook, no, es el mismo y simplemente se conectan, ¿ya? Entonces, esperemos que todos nos ganemos esos $200. Va a tocar rezar, profe. O la beca, verán que hay 3 becas, entonces, que una de esas nos caiga. Listo, estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les deseo un resto de noche muy bonito junto a su familia y nos vemos en una próxima clase o si no, no igual estarán acompañando a los otros docentes y el sábado sí a jugar. ¿Listo? Chao, chao, un gusto. Ya, chao, licenciada. Chao, chao.